Estudio bíblico, la soberanía de Dios. Autor, Arthur W. Pink. Introducción. Primera parte. La gran pregunta. ¿Quién está regulando los asuntos en esta tierra hoy en día, Dios o el diablo? Que Dios reina supremo en el cielo generalmente se concede, que lo hace sobre este mundo es casi universalmente negado, si no directamente, entonces indirectamente. Cada vez más, los hombres, en su filosofar y teorizar, relegan a Dios a un segundo plano. Consideren la esfera de lo físico. No solo se niega que Dios creó todo mediante una acción personal y directa, sino que pocos creen que tenga alguna preocupación inmediata de regular las obras de sus propias manos. Se supone que todo está ordenado de acuerdo con las, impersonales y abstractas, leyes de la naturaleza. Así, el Creador es desterrado de su propia creación. Por lo tanto, no debemos sorprendernos de que los hombres, en sus concepciones degradantes, lo excluyan del ámbito de los asuntos humanos. En toda la cristiandad, con una excepción casi insignificante, se sostiene la teoría de que el hombre es un agente libre y, por lo tanto, señor de su fortuna y el determinante de su destino. Que Satanás sea culpado de gran parte del mal que está en el mundo lo afirman libremente aquellos que, aunque tienen tanto que decir acerca de la responsabilidad del hombre, a menudo niegan su propia responsabilidad al atribuirle al diablo lo que, de hecho, procede de sus propios corazones malvados. Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo del 21 al 23. Pero, ¿quién está regulando los eventos en esta tierra hoy, Dios o el diablo? Intente asumir una visión seria e integral del mundo. ¿Qué escena de confusión y caos nos confronta por todos lados? El pecado es desenfrenado, la anarquía abunda, los hombres malvados y seductores cada vez son peores. Segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 13. Hoy, todo parece estar fuera de lugar. Los tronos están crujiendo y tambaleándose, las antiguas dinastías están siendo derrocadas, las democracias se rebelan, la civilización es un fracaso demostrado. La mitad de la cristiandad estuvo recientemente atrapada en una lucha mortal y ahora que el conflicto titánico ha terminado, en lugar de que el mundo haya sido hecho seguro para la democracia, hemos descubierto que la democracia es muy insegura para el mundo. La intranquilidad, el descontento y la falta de ley abundan en todas partes y nadie puede decir que tan pronto se pondrá en marcha otra gran guerra. Los estadistas están perplejos y abrumados. Desfallecen, los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 26. ¿Parecen estas cosas como si Dios tuviera el control total? Pero, enfoquemos nuestra atención en el ámbito religioso. Después de 19 siglos de predicación del Evangelio, Cristo todavía es despreciado y rechazado entre los hombres. Libro del profeta Isaías capítulo 53 versículo 3. Peor todavía, el Cristo de las Escrituras, es proclamado y magnificado por muy pocos. En la mayoría de los púlpitos modernos es deshonrado y repudiado. A pesar de los frenéticos esfuerzos por atraer a la multitud, la mayoría de las iglesias están siendo vaciadas en lugar de ser llenadas. ¿Y qué hay de las grandes masas de personas que no asisten a la iglesia? A la luz de la Escritura, nos vemos obligados a creer que muchos están en el camino amplio que conduce a la destrucción y que solo pocos están en el camino angosto que conduce a la vida. Muchos declaran que el cristianismo es un fracaso y la desesperación comienza a verse en muchas caras. No pocos del propio pueblo del Señor están desconcertados y su fe está siendo severamente probada. ¿Y qué hay de Dios? ¿Él ve y oye? ¿Es impotente o indiferente? Varios de los que son considerados líderes del pensamiento cristiano, nos dijeron que Dios no pudo evitar la llegada de la terrible y última guerra y que fue incapaz de causar su finalización. Se dijo, y abiertamente, que las condiciones estuvieron más allá del control de Dios. ¿Parecen estas cosas como si Dios estuviera gobernando el mundo?
¿Quién está regulando los asuntos en esta tierra hoy en día, Dios o el diablo? ¿Qué impresión se produce en las mentes de aquellos hombres del mundo que, ocasionalmente, van a un servicio del Evangelio? ¿Cuáles son las concepciones formadas por aquellos que oyen, incluso, a los predicadores que se consideran ortodoxos? ¿No es acaso un Dios decepcionado aquel en quien los cristianos creen? Por lo que escuchan del evangelista promedio hoy en día, ningún oyente serio está obligado a concluir que el predicador representa a un Dios lleno de intenciones benevolentes, pero incapaz de llevarlas a cabo, que él está ardientemente deseoso de bendecir a los hombres, pero que ellos no se lo permiten. Entonces, ¿no debe el oyente promedio inferir que el diablo ha ganado ventaja y que Dios debe ser compadecido en lugar de culpado? Pero, ¿no parece que todo demuestra que el diablo ha tenido mucho más que ver con los asuntos de la tierra que Dios? ¿O, todo depende de si caminamos por fe o si caminamos por vista? Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Sus pensamientos, mi lector, respecto a este mundo y la relación de Dios con él, ¿se basan en lo que usted ve? Enfrente esta pregunta seria y honestamente. Y si usted es un cristiano, lo más probable es que tenga motivos para inclinar la cabeza con vergüenza y tristeza, y reconocer que así es. Por desgracia, en realidad caminamos muy poco por fe. Pero, ¿qué significa caminar por fe? Significa que nuestros pensamientos están formados, nuestras acciones reguladas, nuestras vidas moldeadas por las sagradas escrituras, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17. Es de la palabra de verdad, y solo de ella, de donde podemos aprender cuál es la relación de Dios con este mundo. ¿Quién está regulando los asuntos en esta tierra hoy, Dios o el diablo? ¿Qué dicen las Escrituras? Antes de considerar la respuesta directa a esta pregunta, digamos que las Escrituras predijeron lo que ahora vemos y escuchamos. La profecía de Judas va hacia su cumplimiento. Nos desviaría bastante del curso de nuestra presente investigación el ampliar completamente esta afirmación, pero lo que tenemos particularmente en mente es una oración en el versículo 8. De la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Sí, blasfeman de la dignidad suprema, el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 15. Nuestra época es, peculiarmente, una época de irreverencia, y, como consecuencia, el espíritu de anarquía, que no admite restricciones y que desea desechar todo lo que interfiere con el curso libre de la voluntad propia, está envolviendo rápidamente a la tierra como un gigantesco maremoto. Los miembros de la nueva generación son los ofensores más flagrantes, y, en la decadencia y desaparición de la autoridad parental, tenemos el cierto precursor de la abolición de la autoridad cívica. Por lo tanto, en vista de la creciente falta de respeto por la ley humana y la negativa a rendir honor a quien se debe honor, carta a los Romanos capítulo 13 versículo 7, no nos debe sorprender que el reconocimiento de la majestad, la autoridad y la soberanía del omnipotente legislador retroceda cada vez más a un segundo plano, y que las masas tengan cada vez menos paciencia con quienes insisten en ellas. Y las condiciones no mejorarán, en cambio, la palabra de profecía más segura nos hace saber que irán de mal en peor. Tampoco esperamos ser capaces de detener la marea, ya ha alcanzado demasiada altura para eso. Todo lo que ahora podemos hacer, esperanzadamente, es advertir a nuestros compañeros santos contra el espíritu de la época y así tratar de contrarrestar su influencia nefasta sobre ellos. Segunda parte. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Quién está regulando los asuntos en esta tierra hoy en día, Dios o el diablo? ¿Qué dicen las Escrituras? Si creemos en sus declaraciones claras y positivas, no queda espacio para la incertidumbre. Afirman, una y otra vez, que Dios está en el trono del universo, que el cetro está en sus manos,
que Él está dirigiendo todas las cosas según el designio de su voluntad. Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 11. No solo afirman que Dios creó todas las cosas, sino también que Dios gobierna y reina sobre todas las obras de sus manos. Afirman que Dios es el Todopoderoso, que su voluntad es irreversible, que es soberano absoluto en cada esfera de todos sus vastos dominios. Y con seguridad debe ser así. Solo dos alternativas son posibles: Dios debe gobernar o ser gobernado, controlar o ser controlado, lograr su propia voluntad o ser frustrado por sus criaturas. Aceptando el hecho de que Él es el Altísimo, el único soberano y Rey de reyes, investido de perfecta sabiduría y poder ilimitado, la conclusión irresistible es que Él debe ser Dios, tanto de hecho como de nombre. Es en vista de lo que hemos mencionado brevemente líneas arriba que decimos que las condiciones actuales piden a gritos un nuevo examen y una nueva presentación de la omnipotencia de Dios, la suficiencia de Dios y la soberanía de Dios. Desde cada púlpito en la tierra, es necesario proclamar con potente voz que Dios todavía vive, que Dios aún observa, que Dios todavía reina. La fe está ahora en el crisol, está siendo probada por el fuego, y no hay un lugar de descanso fijo y suficiente para el corazón y la mente sino en el trono de Dios. Lo que se necesita ahora, más que nunca, es una presentación constructiva, positiva y completa de la divinidad de Dios. Las enfermedades drásticas requieren remedios drásticos. La gente está cansada de banalidades y meras generalizaciones, el llamado es por algo definido y específico. El jarabe calmante puede servir para los niños malhumorados, pero un tónico de hierro es más adecuado para los adultos, y no sabemos de algo que esté más calculado para infundir vigor espiritual en nuestras estructuras que la aprehensión escritural del carácter completo de Dios. Está escrito: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Libro del profeta Daniel capítulo 11 versículo 32. Sin duda, una crisis mundial se avecina, y los hombres están alarmados por doquier. Pero Dios no lo está. Él nunca es tomado por sorpresa. No es una emergencia inesperada la que ahora le confronta, porque Él es aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 11. Por lo tanto, aunque el mundo está aterrorizado, la palabra para el creyente es: no temas. Todas las cosas están sujetas a su control inmediato, todas las cosas se mueven de acuerdo con su propósito eterno y, por lo tanto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Debe ser así, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Carta a los Romanos capítulo 11 versículo 36. Sin embargo, cuán poco se sabe esto hoy, incluso por el pueblo de Dios. Muchos suponen que Él es poco más que un espectador lejano, que no toma parte inmediata en los asuntos de la tierra. Es cierto que el hombre está dotado de poder, pero Dios es todopoderoso. Es cierto que, hablando en términos generales, el mundo material está regulado por la ley, pero detrás de esa ley está el dador y el administrador de la ley. El hombre no es más que la criatura. Dios es el creador y, por eras eternas antes de que el hombre viese por primera vez la luz, el Dios fuerte, libro del profeta Isaías capítulo 9 versículo 6, ya existía, y antes de que el mundo fuese fundado, hizo sus planes. Siendo infinito en poder, y el hombre solo finito, su propósito y plan no pueden ser resistidos o frustrados por las criaturas de sus propias manos. Reconocemos fácilmente que la vida es un problema profundo y que estamos rodeados de misterio por todos lados, pero no somos como las bestias del campo, ignorantes de su origen e inconscientes de lo que está delante de ellas. No, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 19. Y es a esta palabra de profecía a la que,
de hecho, hacemos bien en estar atentos a esa palabra que no tuvo su origen en la mente del hombre, sino en la mente de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 21. Decimos otra vez, es a esta palabra a la que hacemos bien en estar atentos. Nuestro método. Cuando vamos a esta palabra y somos instruidos, descubrimos un principio fundamental que debe aplicarse a cada problema, en lugar de comenzar con el hombre y su mundo, y desde allí retroceder hacia Dios. Debemos comenzar con Dios y desde este punto descender hasta el hombre. En el principio Dios. Aplique este principio a la situación actual. Comience con el mundo tal como es hoy, y trate de regresar a Dios, y todo parecerá mostrar que Dios no tiene ninguna conexión con el mundo en absoluto. Pero comience con Dios y luego descienda al mundo, y luz, mucha luz, es arrojada sobre el problema. Debido a que Dios es santo, su ira arde contra el pecado, puesto que Dios es justo, sus juicios caen sobre los que se rebelan contra él, como Dios es fiel, se cumplen las solemnes amenazas de su palabra, puesto que Dios es omnipotente, nadie puede resistirlo con éxito y, menos aún, invalidar su consejo, y porque Dios es omnisciente, ningún problema puede dominarlo y ninguna dificultad puede frustrar su sabiduría. Es solo porque Dios es quien es y lo que es, que ahora estamos contemplando en la tierra lo que vemos, el comienzo de sus juicios derramados. En vista de su justicia inflexible y santidad inmaculada, no podríamos esperar nada más que lo que ahora se despliega ante nuestros ojos. Se requiere fe. Pero digamos muy enfáticamente que el corazón solo puede descansar y disfrutar la bendita verdad de la soberanía absoluta de Dios cuando la fe está en ejercicio. La fe siempre está ocupada con Dios. Ese es el carácter de ella, eso es lo que la diferencia de la teología intelectual. La fe persiste como viendo al invisible. Carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 27, soporta las desilusiones, las dificultades y las angustias dolorosas de la vida, pues reconoce que todo proviene de la mano de aquel que es demasiado sabio para equivocarse y demasiado amoroso para ser cruel. Pero mientras estemos ocupados con cualquier otro objetivo que no sea Dios mismo, no habrá descanso para el corazón ni paz para la mente. Sin embargo, cuando recibimos todo lo que entra a nuestras vidas como de su mano, entonces, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias o nuestro entorno, ya sea en un cobertizo, en una prisión o en una estaca de mártir, estaremos capacitados para decir, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, Libro de los Salmos capítulo 16 versículo 6. Pero ese es el lenguaje de la fe, no de la vista o de los sentidos. Pero si, en lugar de inclinarnos ante el testimonio de la Sagrada Escritura, si en vez de caminar por fe seguimos la evidencia de nuestros ojos y razonamos a partir de ello, caeremos en un atolladero de virtual ateísmo. O si somos regulados por las opiniones y puntos de vista de los demás, la paz habrá llegado a su fin. Se concede que en este mundo hay mucho de pecado y sufrimiento que nos aterra y entristece, se concede que hay mucho en los tratamientos providenciales de Dios que nos asustan y asombran, pero esa no es razón para que debamos unirnos con el mundano incrédulo que dice, si yo fuera Dios, no permitiría esto ni toleraría aquello, etc. En presencia de un misterio desconcertante, es mucho mejor decir como alguien de la antigüedad, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste, Libro de los Salmos capítulo 39 versículo 9. La Escritura nos dice que los juicios de Dios son insondables y que sus caminos inescrutables, Carta a los Romanos capítulo 11 versículo 33. Debe ser así, si la fe ha de probarse, la confianza en su sabiduría y justicia ha de fortalecerse, y la sumisión a su santa voluntad ha de fomentarse. Aquí está la diferencia fundamental entre el hombre de fe y el hombre de incredulidad. El incrédulo es del mundo, juzga todo según los estándares mundanos, ve la vida desde el punto de vista del tiempo y de los sentidos, y pesa todo en las balanzas de su propia creación carnal.
Pero el hombre de fe involucra a Dios, mira todo desde el punto de vista divino, estima los valores según los estándares espirituales y ve la vida a la luz de la eternidad. Al hacer esto, recibe todo lo que proviene de la mano de Dios. Al actuar así, su corazón está tranquilo en medio de la tormenta. Al hacerlo, se regocija en la esperanza de la gloria de Dios. Carta a los Romanos capítulo 5 versículo 2. Tercera parte. Resumen. En estos párrafos iniciales, hemos indicado las líneas de pensamiento seguidas en este libro. Nuestro primer postulado es que, como Dios es Dios, Él hace lo que le place, solo lo que le place, siempre lo que le place, que su gran preocupación es el cumplimiento de su beneplácito y la promoción de su propia gloria, que Él es el Ser Supremo y, por lo tanto, el soberano del universo. Comenzando con este postulado, hemos contemplado el ejercicio de la soberanía de Dios. Primero, en la creación. Segundo, en la administración gubernamental sobre las obras de sus manos. Tercero, en la salvación de sus propios elegidos. Cuarto, en la reprobación de los malvados. Quinto, en la operación sobre y entre los hombres. A continuación, hemos visto la soberanía de Dios en lo que se refiere a la voluntad humana en particular y la responsabilidad humana en general, y hemos tratado de mostrar cuál es la única actitud que la criatura debe adoptar en vista de la majestad del Creador. Se ha apartado un capítulo para considerar algunas de las dificultades que están involucradas y para responder a las preguntas que, probablemente, surjan en la mente de nuestros lectores. Un capítulo se ha dedicado a un examen más cuidadoso, aunque breve, de la soberanía de Dios en relación con la oración. Finalmente, hemos tratado de mostrar que la soberanía de Dios es una verdad revelada en las Escrituras para el consuelo de nuestros corazones, el fortalecimiento de nuestras almas y la bendición de nuestras vidas. Una debida aprehensión de la soberanía de Dios promueve el espíritu de adoración, proporciona un incentivo para la piedad práctica e inspira celo en el servicio. Es profundamente humillante para el corazón humano, pero, en proporción al grado en que arroja al hombre al polvo ante su Creador, en esa medida, Dios es glorificado. Somos muy conscientes de que lo que hemos escrito está en abierta oposición a muchas de las enseñanzas que están vigentes, tanto en la literatura religiosa como en los púlpitos representativos de muchos lugares. Concedemos libremente que el postulado de la soberanía de Dios, con todos sus corolarios, está en directa discrepancia con las opiniones y pensamientos del hombre natural, pero la verdad es que somos bastante incapaces de pensar correctamente en estos asuntos, somos incompetentes para formar una estimación apropiada del carácter y los caminos de Dios. Es a causa de esto que Dios nos ha dado una revelación de su mente, y en esa revelación declara claramente: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Libro del profeta Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9. En vista de esta escritura, es de esperar que gran parte del contenido de la Biblia entre en conflicto con los sentimientos de la mente carnal, que es enemistad contra Dios. Nuestra apelación entonces no es a las creencias populares del momento, ni a los credos de las iglesias, sino a la ley y al testimonio de Jehová. Libro del profeta Isaías capítulo 8 versículo 20. Todo lo que pedimos es un examen imparcial y atento de lo que hemos escrito, hecho en oración, a la luz de la lámpara de la verdad. Quiera el lector atender a esta amonestación divina. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primer carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21.